Bienvenidos. En esta lección vamos a estudiar un libro muy familiar. Vamos a hablar acerca del libro de Jonás. Muchas personas cuando piensan en el libro de Jonás primeramente piensan en el pez, porque vamos a ver que el pez va a tragar a Jonás. Pero hay otro mensaje en este libro y este libro nos enseña acerca de la misericordia de Dios. Empecemos. En esta lección vamos a estudiar el libro de Jonás. Jonás fue escrito por Jonás, el hijo de Amittai. Él vivía en Gat-Hefer, una ciudad en el territorio de Zabulón, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Fue parte de Israel, del reino del norte. La fecha. Jonás ministraba durante el reino de Jeroboam II, el rey de Israel, entre 793 a 753 antes de Cristo. Jonás probablemente escribió su libro entre 785 a 700 antes de Cristo. Los recipientes, el reino del norte, la nación de Israel. El propósito del libro es para explicar que Dios muestra su misericordia a las naciones paganas. Nombres para Jonás. En el hebreo, su nombre significa paloma. En el griego, su nombre es Ionas y en el latín es Jonás. El resumen de Jonás tiene 5 puntos. Punto 1 es la llamada de Dios y la rebelión de Jonás, en capítulo 1, versículo 1 a 3. Punto 2 es la huida de Jonás y su persecución por Dios en capítulo 1, versículos 4 a 17. Punto 3 es la oración de Jonás y su liberación del estómago del pez en capítulo 2, versículos 1 a 10. Punto 4 es la llamada de Dios y la obediencia de Jonás en capítulo 3, versículos 1 a 10. Y punto 5 es el enojo de Jonás y la respuesta de Dios en capítulo 4, versículos 1 a 11. Primeramente vamos a hablar acerca de la llamada de Dios y la rebelión de Jonás en capítulo 1, versículos 1 a 3. Dios llamó a Jonás para proclamar contra Nínive, la capital de Asiria, más o menos 50 años antes de la caída de Israel, el reino del norte, en 722 a.C. Jonás odiaba a los de Nínive y huyó a Jope por medio de un barco. Jope estaba en la dirección opuesta de Nínive. Después tenemos la huida de Jonás y su persecución por Dios en capítulo 1, versículos 4 a 17. Dios castigó a Jonás, desatando sobre el mar un fuerte viento y una tempestad grande. Y dice en versículos 5 a 6, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Los marineros echaron suertes para ver quién tenía la culpa, y la suerte cayó sobre Jonás. Él les explicó la razón por la cual Dios había mandado la tormenta. Dice en versículos 8 a 10. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho?
porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Jonás les dijo a los marineros que lo echaron al mar para calmar la tormenta. En vez de morirse, un pez le tragó y estuvo allí 3 días y 3 noches. En capítulo 2 tenemos la oración de Jonás y su liberación del estómago del pez. En el estómago del pez, Jonás clamó al Señor y se arrepintió. Él confesó que es vano adorar a los ídolos y solamente Dios es digno de la adoración. Jonás declaró que la salvación viene de Dios. En el tercer día, Dios mandó que el pez vomitara a Jonás en la tierra seca. Muchos siglos después, Jesucristo usó la ilustración de Jonás como un cuadro de su resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marinero 3 días y 3 noches, allí estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo capítulo 12, versículo 40. En capítulo 3 tenemos la llamada de Dios y la obediencia de Jonás. Dios mandó a Jonás otra vez para irse a Nínive. Los asirios adoraron a un dios de los pescados, y cuando vieron que Jonás salió de un pez, pusieron atención a su mensaje. Jonás declaró en la ciudad: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Cuando escucharon el mensaje, los asirios se arrepintieron y ayunaron. Por su misericordia, Dios perdonó los ciudadanos y no los destruyó. En capítulo 4 tenemos el enojo de Jonás y la respuesta de Dios. En vez de regocijarse sobre el arrepentimiento de los ninivitas, Jonás se enojó y se quería morir. Dice en capítulo 4, versículos 1 a 3. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Dios hizo crecer una planta fuera de la ciudad para ser una sombra para Jonás. Cuando un gusano mató la planta, Jonás se enojó y quería morirse otra vez. Dios le dijo a Jonás que debía tener más compasión. Dios dijo en capítulo 4, versículos 9 a 11. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Este texto nos enseña que Dios tiene compasión para las naciones paganas y cada persona que confíe en Él será salvo. En este estudio podemos ver que Dios tiene compasión para las personas que no conocen a Él. Aunque Jonás no quería ver la salvación de los ninivitas, podemos ver que Dios demostró su compasión y por lo tanto la ciudad confió en Dios. Nosotros también necesitamos aprender acerca de la compasión de Dios. Dios tiene compasión para todas las personas que viven en el mundo
y está listo para salvar a cualquier persona que confíe en Él. Por lo tanto, necesitamos orar por estas personas y compartir con ellos acerca del Evangelio, que Jesús murió en nuestro lugar, que fue enterrado y resucitó de entre los muertos el tercer día. Y necesitamos amarlos también con el amor que Dios tiene para nosotros.